Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les arrope con su gracia, el Espíritu Santo los unja con su presencia y el rostro del Padre ilumine vuestras vidas. Yo quiero hoy tocar un tema que sé que va a activarnos en nuestra responsabilidad como Iglesia de Cristo en esta tierra y para cumplir con eficacia, con pasión, la gran comisión. Yo quiero leer primero Mateo capítulo 9, versículo 36, donde dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. He intitulado el tema de hoy: nuestra responsabilidad ante los perdidos. Yo creo que todo cristiano responsable por su llamado y el amor que tenga por el Señor Jesús le va a impulsar a buscar a esa alma que está perdida, a rescatar a las almas que están encadenadas por el diablo, porque es consciente del sacrificio que Dios hizo al enviar a la tierra a su único Hijo a morir por todos los pecadores. Por eso mi pregunta es en este momento: ¿qué clase de amor tenemos a Dios? Es ese que no produce el deseo de buscar a los que están perdidos, a los que están rumbo a la condenación eterna. ¿Qué clase de amor a Dios es ese? Si uno de los mandamientos es que amaremos al Señor, pero también que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una de las maneras de expresar nuestro amor al prójimo es precisamente hablándole de Jesús, alertándole del camino del pecado en la cual ellos están, para que puedan volverse de su mal camino. Nosotros no podemos esconder la luz que Dios puso en nuestro espíritu a través de su palabra bajo la almud, porque estaríamos cometiendo un pecado o un delito de lesa humanidad. Entonces, cuando sabemos, si alguien debe saber el contenido en cuanto a la vida, esta vida que es pasajera y lo que viene después que esta lámpara se apaga, somos nosotros los cristianos, porque tenemos la Biblia y sabemos que hay algo más allá de la muerte. Y cuando nosotros sabemos que la vida humana solamente tiene dos destinos: o el cielo o el infierno, la condenación eterna o la salvación eterna, y el único medio para que la persona sea salva se llama Jesucristo. Y nosotros, la Iglesia del Señor Jesús, los que predicamos su palabra tal cual está escrita, bajo la sana doctrina y la dirección del Espíritu Santo, somos los encargados de cumplir la gran comisión. Ahora, el amor ágape, ese amor de Dios, el amor desinteresado, el amor que lo entrega todo a cambio de nada, ese es el amor ágape. Nos impulsa a agotar todos los recursos que sean necesarios, a hacer lo que sea necesario para ganar a la gente, a los perdidos, para Cristo. Y el Espíritu Santo en ese momento se activa como nuestro asesor, como nuestro compañero de batalla, como la fuente suprema de autoridad y también de amor, ¿sabe? ¿Para qué? Para que podamos proclamar a Cristo como el único camino a la vida eterna. Y yo hoy quiero ser breve, pero yo sé que tiene un peso de contenido espiritual este mensaje. Precisamente me lo dio hoy el Señor. Dios nos dio a su Espíritu Santo no para entretenernos,
sino para obrar por medio de nosotros. Nosotros somos el vehículo que utiliza el Espíritu Santo para cumplir la obra del Señor. Una iglesia que tiene la vida de Cristo es una iglesia activa, apasionada por el evangelismo y en la conquista de las almas. No piensa en otra cosa sino salvar a los que están perdidos. Somos ese bote salvavidas que está levantando náufragos del pecado y traerlos a cubierta, a salvo. Ahí está el capitán eterno que se llama Jesús. Y todos los que suban enfermos son sanados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo creo en ese evangelio. Una iglesia que no trabaja para llenar al mundo del evangelio, de ese poder del Espíritu Santo, es un estorbo para el Espíritu Santo de Dios. Yo bendigo en el nombre de Jesús a todos los que se están conectando. La hermana Karen Cárdenas, allí en Colombia. Dios te bendiga, hija. Estamos predicando, no vamos a cesar de predicar. Vamos a seguir anunciando a Cristo hasta que nuestra lámpara se apague. Podamos decir como Pablo: he llevado mi carrera hasta el final, he guardado la fe, he trabajado, he sufrido naufragios, cárceles, persecuciones. Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, pero eso es nada comparado con la gloria que me espera, porque me espera la corona que me ha prometido el juez justo. Es un juez justo que le da a cada quien lo que se merece. Gloria al Señor. Entonces, la iglesia verdadera tiene una inclinación, tiene una agonía por el que está perdido, como Jesús agonizó allá en el huerto de Getsemaní, que sudó y grandes gotas de sudor caían como sangre sobre la tierra. Ahí comenzó su primer derramamiento de sangre, llorando, sufriendo por los perdidos allí. ¿Cuánto tiempo tienes tú que no te arrojas ante la presencia del Señor para orar por tu familia que está perdida, por los que andan en drogas, por los que están viviendo una vida disipada, en pecado, en adulterio, en homosexualismo? ¿Cuánto tiempo tienes tú que no oras por ese vecino, que en vez de pedirle que se mude, pedirle a Dios que lo convierta? Bendito sea el Señor. Por eso yo quiero que tú me oigas. El que no recoge con Cristo desparrama. Y el que no sirve la obra del Señor está estorbando la obra del Señor. Entonces, la cuenta que esos pastores y ese tipo de cristianos indiferentes le van a dar a Dios Padre y a Jesucristo allá en aquel día del juicio será grande. Bendito sea el Señor. Entonces yo pregunto, ¿desde cuándo tú no le hablas a alguien de Cristo? ¿Hace cuánto no te ganas un alma para el Señor? Una persona que no gana alma, que el año pasado no se ganó ni un alma para Cristo, es una vergüenza para el Evangelio. Qué triste es saber que hay ministros, hay cristianos que no se preocupan por experimentar ese gozo que se produce cuando uno gana alma para el Señor y que lo hace constantemente. Eso lo dice la Biblia. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es de sabio salir a buscar al perdido, pero no se puede buscar sin preparación, sin pasión, sin amor, condenando gente, destruyendo gente peor que lo están haciendo los mundanos, los inconversos, destruyendo vidas que en vez de recogerla, levantarla como hizo el samaritano, de levantar a aquel herido, lo que hacen es terminarlo de destruir. Es mejor que no salgan ese tipo de gente a destruir, a terminar de dañar lo que el enemigo completó, empezó en la vida de ellos. Esto nos dice que nosotros somos la voz de Jesucristo en esta tierra. Dios te bendiga, Rosaír, hija. Eso lo dice el apóstol Pablo, no lo dice José Ramírez. Lo dice mi Señor. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique. Las calles hoy están vacías. La iglesia abandonó las calles, las plazas, y la tomaron los brujos, los drogadictos, los hippies, los adivinos, los que se paran en las plazas a hacer adivinaciones. Las calles se llenaron de antros de pecado porque la iglesia se ocultó, la iglesia perdió el brillo, la iglesia perdió su presencia en la ciudad, en la nación, en el barrio. Y la historia urge a la iglesia a tomar su lugar. Dios está llamando a la iglesia a que tome su lugar. Nuestro lugar es en el campo de batalla. Que debemos salir de ahí con el olor fragante a sudor, a lágrimas, a sangre. Ese evangelio ligero, fácil, casi fantasioso, no afecta a un mundo que está perdido. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos predicando? ¿Creemos lo que predicamos? ¿Creemos lo que estamos anunciando al mundo? Muchas congregaciones, óigame bien, están muertas espiritualmente porque también los que los están dirigiendo, los que los están presidiendo, están muertos. No puede haber otra cosa sino un mausoleo espiritual. Moisés, ese gran siervo de Dios, después que tuvo ese encuentro con Dios en la zarza ardiendo, allá Éxodo capítulo 3 y capítulo 4, él se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra porque la presencia con el fuego de Dios, ese encuentro con Dios cambió su naturaleza, cambió sus planes. Quizás él tenía en su mente, voy a regresar cuando el faraón se le pase la rabia porque maté a un egipcio y volveré al trono y seré el próximo faraón. Pero Dios tenía otro plan para él. Dios cambia los planes, pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Hoy en día nosotros y el mundo entero oye hablar de Moisés y baja la cabeza porque sabe quién fue. ¿Sabe lo que hizo para Dios en su vida? Cambió un trono impío por un desierto de pruebas, pero que Dios estaba con ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él se convirtió allí en ese encuentro. Fue transformado en otra persona. Se convirtió en el hombre más manso sobre toda la tierra. Y varias veces Moisés, ese que mató a un hombre en el desierto y le enterró bajo la arena, se postró muchas veces ante Dios para interceder por su pueblo Israel, para que no lo destruyera por causa del pecado del pueblo contra Dios. Moisés fue un intercesor excelente del pueblo de Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 11 y 12 dice así: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con tu gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y dice que Jehová oyó a Moisés y se arrepintió y los perdonó. Pero ¿dónde están los intercesores de hoy? ¿Dónde están los que interceden por aquellos que pecan, por el idólatra, el adúltero, el fornicario? ¿Dónde están los que interceden por los presos, por la bruja, por el brujo del barrio? Bendito sea el Señor. ¿Tú sabes por qué no hay intercesor? Porque no han tenido un encuentro con la zarza ardiendo. Porque no han ido al desierto. Porque no han dejado sus tronos. Porque no han dejado sus comodidades para ir allí al encuentro con Dios. Y salir con una comisión. Con una orden. Bendito sea el Señor. Ahí estriba la ineficacia y la indiferencia
de la iglesia de hoy, no de todas, porque yo conozco congregaciones que son apasionadas, predicadores apasionados, ministerios que dan la vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Como David Livingstone. David Livingstone estuvo predicando por años en África. Fue el padre, fue el precursor de esas misiones, de lo que hoy se ve en África. Un hombre que casi nadie conocía. Él murió en África y lo enviaron, lo buscaron. El gobierno de Gran Bretaña lo mandó buscar. Y su familia. Y los negros africanos lo enviaron el cuerpo de aquel que les predicó por años. Y entregó su vida, dejó sus comodidades en Inglaterra para irse a los montes, a los bosques, a las selvas de África, a caminar entre salvajes, entre gente con desnudas, con taparrabos, con flechas, con arcos, pero tenían un alma por la que Cristo murió. Ese es el problema, que poca gente ve el alma que hay detrás o dentro de un cuerpo negro, viejo, enfermo. Y sabe, lo enviaron en un ataúd, pero antes de que lo enviaran, lo metieran en el avión, los negros de África le sacaron el corazón. Estando ya muerto, le sacaron su corazón y lo enterraron en África, porque ahí es donde estuvo siempre su corazón. Yo no sé dónde está tu corazón enterrado, pero donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Moisés no tenía el Espíritu Santo, así como en la forma en que nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Para aquellos tiempos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente descendía sobre los ungidos. Pero ahora no, a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo se metió dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Está dentro de nosotros, habitando en nosotros. Somos la casa del Espíritu Santo, somos el templo donde Él habita. ¿Dónde dice eso? Lo dice en 1 Corintios 6, 19. Lo dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, dentro, no sobre, en nosotros? Nosotros somos ahora el templo del Dios viviente. Y tenemos la comisión, tenemos la orden y la responsabilidad de llevar a Cristo donde quiera vayamos. Y si Moisés sintió carga por su pueblo e intercedió para que Dios no lo destruyera, ¿cuánto más nosotros debemos interceder por los pecadores, como lo hizo el Señor Jesucristo? Y aún lo sigue haciendo a la derecha del Dios Padre. Porque la Biblia dice que Él sabe interceder por todos aquellos que a través de Él se acercan a Dios. Y Él puede salvarlos perfectamente, perpetuamente. Ahora, cuando el rey Josafat, yo quiero abrir un paréntesis un momento, que Josafat era uno de los reyes nobles, buenos, puros, santos del reino de Judá. Y él se angustió mucho al ver el pecado de su pueblo, el pueblo de Judá, Jerusalén sobre todo. Y él envió a varios de sus príncipes a que enseñasen la ley de Dios en todas las ciudades de Judá. Y esto lo hizo ¿para qué? Para hacer volver el corazón del pueblo de Judá al temor de Dios. El mismo rey Josafat, me imagino y no dudo que él mismo haya ido de ciudad en ciudad, de extremo a extremo, para enseñar y evangelizar al pueblo. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice la Biblia. Segunda de Crónicas 17:9 dice así: y enseñaron en Judá, óigame bien, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Eso es un tipo de evangelización. ¿Dónde está la iglesia que sale con la palabra?
a enseñar al pueblo, que no es a través de ídolos, que no es a través de comediadores, ni comediadoras, ni corredentores, que es a través de Jesucristo, el único camino al Padre. ¿Dónde está? Nos evangelizamos nosotros mismos dentro de las mismas congregaciones, mientras fuera de las murallas de las congregaciones el mundo se está perdiendo. Josafat, siendo el rey de Israel, siendo el rey, se preocupó por los que estaban perdidos en pecado dentro de su pueblo, cuanto más nosotros, que según el Señor le habló, el Espíritu Santo le inspiró a apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, a escribir así: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando tú tienes el amor del Espíritu Santo dentro de tu corazón, tú tienes que tener compasión por el perdido, tienes que salir a buscar las almas, tienes que pedir todos los días al Señor que ponga en tu camino a alguien a quien tú debes hablarle y convertirte en la voz de Dios en la tierra. Somos siervos de Jesucristo, somos sus discípulos, tenemos el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo. Fuimos escogidos por Dios para evangelizar al mundo, para convencer a los que están perdidos del error de su camino. ¿Qué excusa darán a Dios para justificar la indiferencia hacia los que están perdidos y su falta de empeño en buscar a los que están encadenados en pecado rumbo a la condenación eterna? Pastor, y tú, cristiano que me oyes, ¿qué dirás cuando en aquel día te pregunten por qué no hiciste más allá de tu fuerza para traer a tus hijos, tu familia, tu entorno inmediato, tus amigos a la presencia de Dios, a los pies de Cristo, para que fueran salvos a través de ese mensaje que recibiste un día como iglesia de Jesucristo? Somos el receptáculo no solamente del poder de Dios, sino también del sentimiento de Cristo. Dice que Él tuvo misericordia, que sintió compasión cuando vio las almas perdidas. Alabado sea el Señor. Aún, si usted lee el libro de Lucas capítulo 16, en Lucas capítulo 16, la historia del rico y Lázaro. Aún ese rico de Lucas 16, estando en el tormento del infierno, él le rogó a Abraham y le dijo que enviase a Lázaro, que estaba en su seno recostado, a la casa de su padre, porque él tenía 5 hermanos que estaban perdidos, para que les hablase, para que no viniesen a ese lugar de tormento donde él estaba. Aleluya. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. ¿Quiénes son Moisés y los profetas? La palabra. Nosotros somos los predicadores de la palabra. Fuimos llamados, somos la única esperanza de salvación para el perdido, porque tenemos el mensaje que más nadie tiene. Es el mensaje de Jesucristo. Es el mensaje que salva, que sana, que bautiza con el Espíritu Santo, que transforma, que convierte a las personas en nuevas criaturas. La iglesia debe salir a buscar a los perdidos, enseñarle después que lo convierte a Cristo, después que esa gente vienen al Señor convencidos, compungidos, convertidos, entonces tienen que enseñarle luego la palabra para que entiendan su responsabilidad ante Dios de ganar a otros para Cristo y demostrarle gratitud al Señor buscando a otros que estaban perdidos como ellos. Nosotros somos esos encargados de preparar a las personas para que ganen almas. Aleluya, bendito sea el Señor. Y que se haga ese ciclo continuo, ese ciclo ininterrumpido. Vienen, se convierten, ganan almas. Y esas que vienen, se entrenan, se preparan con la pasión y ganan almas. Alabado sea el Señor. Es un ciclo ininterrumpido. Y así como el rey Josafat instruyó a sus oficiales para llevar el mensaje al pueblo, de esa misma manera, de ese mismo modo, el pastor, la organización, el concilio,
tiene que sentir que si no está buscando al perdido para que Dios lo salve, de una manera tácita, paralela, está trabajando o está colaborando con Satanás para que las almas terminen en las pailas del infierno. Y nosotros somos los culpables delante de Dios. Obviamente que nosotros no podemos obligar a nadie a creer. Nosotros predicamos y el que creyó Dios lo salva, y el que no creyó, entonces el evangelio es para testimonio, porque aquel día no tendrán excusa delante de Dios, porque nos llamará a nosotros y nosotros testificaremos que predicamos y ellos fueron rebeldes a la palabra del Señor. Pero por lo menos tenemos la responsabilidad de predicar. La decisión la toman ellos, pero esta es nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo es el principal interesado en buscar a los perdidos. Isaías capítulo 61, versículo 1. Esa misma capítulo de la palabra, esa porción bíblica se cumplió en Jesús cuando se sentó en el templo y abrió el rollo, lo abrió, le entregaron Isaías 61. Sabe que eso es profético, eso es mesiánico. El único que podía leer eso era el Mesías. Y cuando ellos le entregaron eso al Señor que estaba sentado con la autoridad que es, el Rey de Reyes, el Rey de Israel, el Mesías Rey, él abrió el pergamino y leyó. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta profecía, esta palabra. Ahí Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió el Señor. ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, pedir que se abran las cárceles de sus mazmorras espirituales. Jesús, alabado sea el Señor, óigame bien lo que le voy a decir. Él nunca fue al ministerio sin antes pasar por un punto de encuentro con el Espíritu Santo en el Jordán. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, es el que rompe la cadena, es el que convence al hombre de su necesidad de tener a Dios en su vida, de que el hombre está perdido. Es el Espíritu Santo quien lo convence. Sin el Espíritu Santo no hay evangelización eficaz. Sin el Espíritu Santo no hay victoria en la batalla por las almas perdidas. Sin el Espíritu Santo no hay nada. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés en el aposento alto, donde estaban unos cristianos medrosos, estaban asustados, temblando por causa de la persecución, porque mataron al Señor, porque decapitaron a Jacobo, porque a Pedro lo metieron en la cárcel, porque los apaleaban en el Sanedrín, estaban temblando porque los andaban buscando para matarlo. Pero cuando el Espíritu Santo cayó, descendió sobre ellos, allí en la casa de la madre de Juan Marcos, bendito sea el Señor, entonces se abrieron las puertas, en la autoridad de la palabra lo sacó por las calles, por los pueblos, y se llenó el mundo del poder del Evangelio. Porque el Espíritu Santo es el que rompe la cadena del miedo. El Espíritu Santo confirmaba entonces la palabra que ellos predicaban con grandes señales, con prodigios y milagros. Para concluir, estoy concluyendo. Sin evangelización no puede haber salvación de los perdidos. Sin evangelización no puede haber avivamiento. Porque el que trae el avivamiento es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está contristado, el avivamiento es una fiesta que promueve el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está contristado, está triste, por la indiferencia, por la ineficacia, por el adormecimiento, el aletargamiento de la iglesia, ¿cómo puede haber un avivamiento? Un avivamiento no es tener un culto hasta las 12 de la noche tocando peroles y tocando timbales y haciendo bulla. Eso no es avivamiento. Avivamiento no es salir sudado con la ropa raída y sudada, salir despeinado o herido porque se golpeó con alguna pared. Avivamiento no es eso. Avivamiento es entregarle tu vida al Espíritu Santo para que la guíe. Avivamiento es entregarle
tu ser a Dios para que sea Él que te controle, que te guíe. Eso es avivamiento. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, si no hay salvación de los perdidos, no hay fiesta en el cielo. Y si no hay fiesta en el cielo, en la tierra tampoco puede haber fiesta. Sin evangelización no puede haber avivamiento, querido hermano. La gente está pidiendo avivamiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento, sin convertimiento. Tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que volvernos a Cristo. El Señor me dijo, yo venía, creo que era de Panamá, hacia Venezuela o hacia Colombia, no recuerdo. Y me dijo, estoy por enviar uno de los el mayor avivamiento sobre la tierra y será el último, porque en medio de ese avivamiento levantaré mi pueblo. Pero ve y dile a mi pueblo que antes de ese avivamiento de gloria, ese avivamiento de poder, es necesario que venga un avivamiento moral a mi pueblo. Que haya santidad, que haya temor a Dios, que haya un verdadero convertimiento al Señor, que no se puede vivir con doble vida, que no podemos seguir un día en el pecado y otro día en la iglesia, que tenemos que decidirnos a qué tipo de vida vamos a vivir. Porque no podemos servir a dos señores, no podemos caminar en ambos caminos, y valga la redundancia, o estamos en el camino ancho o en el camino angosto. No podemos entrar por las dos puertas a la vez, o entramos por la puerta estrecha que nos lleva a la gloria, o seguimos en esa fácil puerta ancha, donde no te exigen nada, porque donde en el infierno todos son bienvenidos, no te piden credenciales, no te piden experiencia, lo que te piden es que estés allí sufriendo por los siglos de los siglos. Pero por la puerta estrecha tienes que reconocer tu pecado. Como el Señor le decía a los pecadores que perdonaba, vete y no peques más. Tiene que haber una respuesta así a la misericordia del Señor. Tenemos la historia de hombres y de mujeres que se atrevieron a predicar el evangelio con pasión a los perdidos. Y no solo ganaron almas para Cristo, multitudes en ocasiones, sino que por causa de ellos Dios trajo grandes avivamientos del Espíritu Santo en sus tiempos y en sus pueblos y en sus naciones. Necesitamos, óigame, la unción para evangelizar como lo hizo Jesús, como lo hicieron sus apóstoles. Pero sin oración no hay, óigame bien, no hay consagración. Y sin oración y sin consagración no puede haber unción. Y sin unción no hay avivamiento, alabado sea el Señor. Y sin avivamiento no hay gloria que respalde lo que nosotros predicamos. Alabado sea el Señor. Necesitamos congregaciones llenas del Espíritu Santo, pero que salgan, porque Jesús estaba en la barca cuando fue al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y había un endemoniado allí que tenía azotado al pueblo. Nadie pasaba por allí. Lo único que podía estar ahí eran los cerdos y los pastores de los cerdos. Pero cuando llegó Jesús salió de la barca y el hombre vino a él y cayó de rodillas y lo transformó Dios y lo libertó. Jesús hoy está en nosotros, pero tiene que salir de la barca. Porque si Jesús no hubiera salido de la barca, todavía estuviera el gadareno allí dando gritos, desnudo, durmiendo en los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Si la iglesia no sale de la barca denominacional, congregacional, si no sale de este conformismo, los gadarenos estarán allí. Los gadarenos seguirán ahí en las calles, seguirán allí los puntos de droga, seguirán los antros de pecado, seguirán allí la juventud perdida, los niños, las niñas a tierna edad perdidos en el pecado, sirviendo como esclavos de bocados de carne a los pervertidos. Si la iglesia no sale de las cuatro paredes, entonces los gobiernos seguirán corrompidos.
Los gobiernos seguirán corruptos. Si no tomamos las calles en ayuno, en oración, si no levantamos con fe y autoridad y valentía la bandera del Evangelio de Jesús, entonces perdimos la batalla, entonces perdimos la nación, perdimos los pueblos, perdimos la familia, perdimos nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Se necesita la unción. La unción no es una palabra mágica. La unción no es hablar en lengua, no es gritar. La unción no te la puede dar ningún hombre. La unción no es transferida. La unción viene a tu vida cuando tu corazón y tu vida está plenamente rendida a la voluntad del Señor. Cuando estás agradando al Señor en plenitud de vida. En tu pensamiento, en tu corazón, en tu conducta, espíritu y alma y cuerpo son guardados irreprensibles. Entonces el camino al avivamiento, a la unción para tu vida está hecho. Ya está abierto, pero tú eres el que abre camino para que el Espíritu de Dios pueda venir. Alabado sea Cristo para siempre. Así que hombres que transformaron sus naciones, hombres sencillos como tú y como yo, como Evan Roberts, transformó su pueblo. Dios a través de él. Y lo hizo en un momento como este. Hubo una peste que invadió Inglaterra. Y en Londres, más de 100,000 muertos fueron el resultado hasta ese momento de esa pandemia, de esa pestilencia. ¿Y qué hizo este joven Evan Roberts? Ese sintió una inclinación por volverse a la palabra y leyó la palabra y entendió que en la palabra está el secreto del avivamiento, en la palabra donde está el secreto del éxito, es en la palabra donde el Espíritu Santo te da los códigos del éxito para tú ser un mejor hijo, mejor padre, para ser un ministro verdadero, para pararte detrás del púlpito con honor, con integridad, que el cielo brille sobre ti y que el infierno tiemble, porque sabe quién tú eres. Este muchacho trajo ese avivamiento. William Seymour en Estados Unidos, en la calle Azusa, ese negro trajo avivamiento. Dios a través de él, uno de los más grandes de la historia. Hombres, mujeres, como tú y como yo. Una mujer sencilla, una mujer hasta frágil físicamente, débil, una mujer que había sido enfermiza, llamada Kathryn Kuhlman, de origen alemán, en los Estados Unidos. Esta mujer Dios la usó los últimos 10 años de su vida para hacer Dios señales, prodigios, milagros. Mujer que usó Dios. Como MacPherson, la fundadora de la iglesia cuadrangular. Fue una mujer llena de Dios. Alabado sea el Señor. Cuentan los biógrafos de Kathryn Kuhlman que un día llevan un tren en los Estados Unidos, y por donde ella iba atravesaba un campo en los Estados Unidos, y según avanzaba el tren, la unción que había en esa mujer era tremenda. La gente que trabajaba en los campos caían bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está la influencia? ¿Dónde está nuestra influencia como pueblo, como hijos de Dios? ¿Qué pasa con la iglesia? Levantémonos, hermanos. Levantémonos ahora. Ahora tenemos oportunidad. Estés donde estés. Llámete como te llames. Levántate. Aléjate del pecado. No vale la pena. El pecado son momentos de placeres engañosos, pero estamos perdiendo la gloria de la eternidad. No puedes cambiar la eternidad por lo momentáneo. Bendita sea la gloria del Señor. Este es el llamado del Señor. Necesitamos la unción, hermano, para evangelizar como lo hizo el Señor. El Señor lleno de Dios, lleno de amor, lleno de oración, de ayuno. Él predicaba, y los apóstoles también, y hacían arder los corazones. Hacía que los pecadores caían rendidos a los pies del Señor. Porque había una unción, porque había un testimonio, porque el cielo y la tierra eran testigos de una vida de consagración. Bendito sea el Señor.
Hombre como Billy Graham, que evangelizó el mundo 7 veces, recorrió el mundo. Un hombre como tú y como yo, y dejó un testimonio y un legado. En los Estados Unidos, allí hay, en la Casa Blanca, en la Casa de Gobierno de los Estados Unidos, allí hay un salón que se llama Salón Billy Graham, donde están todos los testimonios, fotografías de la historia de más de 50 años de ministerio de este hombre, que ganó más de 300 millones de almas para Cristo. Y no me alcanzaría el tiempo para seguir hablándote de otras personas que quizás no tienen nombre, que quizás no tienen historia pública, pero en el secreto han hecho su trabajo, han traído almas a Cristo. Anteayer estuvimos viendo la película que yo he predicado mucho. Yo tengo ese libro, Torturado por Cristo, por Richard Bumbram. Este hombre es un rumaní, lo que era la antigua Transilvania. El hombre fue torturado para que negara a Cristo. Y él salió de allí después de 14 años bajo, óigame, bajo el asedio, bajo los azotes, las torturas de los soldados comunistas. Y él terminó diciendo: odio al comunismo, pero amo a los comunistas. Y amo a los rusos. No los puedo culpar por lo que me hicieron. Ellos están ciegos, ellos no tienen lo que yo tengo. A él lo ataban y le daban garrotazos por los pies. Y al otro día, después que estaban bien hinchados, le seguían dando hasta que se descubrían los huesos de sus pies. Y él dijo: aún no puedo caminar. Murió en el 71 en los Estados Unidos. Nunca pudo caminar normalmente. Después de eso, su esposa fue condenada a unos campos de concentración donde la sometían a tremendos trabajos rigurosos de esclavos por mujer. Le asignaban 7 metros de tierra que tenían que remover diario. Es decir, que hay una historia detrás de nosotros. Nuestro evangelio que hoy hablamos, aufanado, huele a sangre de mártires, lágrimas de mucha gente que tú no conoces, pero fueron los que con sus lágrimas, con su sufrimiento, con sus persecuciones, con su propia sangre, asfaltaron el camino que nosotros conocemos hoy como el evangelio en nuestros días. Bendito sea el Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Esos hombres tienen que ser recordados en esta tierra. Y fueron hombres como tú y como yo, sencillos, pero transformaron al mundo. Hicieron temblar naciones, hicieron temblar el reino del infierno. Esos hombres ya se fueron, pero el Dios que los usó a ellos está aquí, esperando por ti. Hoy el llamado es hacia ti. Hoy tú eres ese próximo o esa próxima, pero eso sí, tienes que decidirte en cambiar lo que te aleja de Dios por lo que Dios quiere verdaderamente en ti. Estos ministerios tienen sus sacrificios. Ahí tienes que montar algo en el altar, tienes que colocar sobre el altar del ministerio algo que Dios te está pidiendo, porque no es fácil. No es fácil. Así que él, después de intercesión de las naciones, él era un pastor luterano, salió de allí, fue a Estados Unidos, fundó la Voz de los Mártires. Mire, y todavía está la Voz de los Mártires. Allí está, la Voz de los Mártires, un ministerio glorioso que habla, que denuncia los atropellos, que denuncia. Alabado sea el Señor. Mujeres que estuvieron en el holocausto nazi. Una mujer que luego de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, regresó al mismo lugar donde la habían martirizado, donde mataron su familia y a su única hermana. Y le preguntaron:
los periodistas por qué ella volvía y por qué oraba por ellos, por esos lugares, y por qué oraba por Alemania. Era una judía. Y dijo, porque aquí me torturaron, me hicieron muchas maldades, vi morir mucha gente, vi cómo destruían y la gente las metían en las cámaras de gases vivas. Y aunque mataron a mi única hermana, no pudieron apagar en las llamas del amor de Jesucristo. Las mujeres, cuando iban, lo que llamaban la ducha, era un pasillo donde había una tubería con hueco, como si fuera una cosa, una regadera, como una ducha. Y abrían y los rociaban de gasolina y se abría una puerta y entraban y ahí eran incinerados. Y muchas de esas mujeres, esas madres judías, llevaban sus bebés en brazos y los ahogaban contra sus propios pechos para que no sufrieran el tormento de las llamas. Hay tanto por lo que debemos hablar. En vez de estar hablando tanta baba de moda, de escultura y de dinero y de siembras y de boberías, deberíamos enfocarnos en lo único para lo que la iglesia fue llamada. La iglesia no fue llamada para ser un club. La iglesia no fue llamada para ser un círculo de famosos, ni para ser un salón de la fama. La iglesia fue llamada para ser lo que es luz del mundo y sal de la tierra. Dios te bendiga, Sara. Dios te bendiga, hija. Sara Celeste. Dios te guarde. Y todos los que están conectados y se van a conectar. Y todos los que van a ver. Este mensaje lo subo yo a mi canal de YouTube. Estamos llegando a la vida. Mi canal de YouTube está bloqueado los comentarios porque no me interesa. Nada, con ningún comentario, ni que me den link. A mí lo que me interesa es que la gente oiga el mensaje del Señor y escape, porque el rapto de la iglesia está a la puerta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Las injusticias que estamos viviendo son el detonante para que se levanten grandes ministerios. Cuando en los Estados Unidos, en los años 50 casi, había una mujer que se enfrentó a la ley de los blancos, porque en los buses no podían sentarse de la mitad hacia adelante, hacia el chofer, sino de ahí para atrás. Y esa mujer un día se sentó en los primeros puestos y se paró una mujer a decirle que se quitara, no había más puestos, que se quitara, era blanca. Y ella le dijo que no, y que no, y que no, y de ahí la sacaron, la metieron presa. ¿Y sabe qué? Por la gracia de Dios, Dios sacó a esa mujer de allí. Pero la injusticia que se vivió, que eso sacudió a los Estados Unidos de aquella época, porque fue un reto, hasta blancos apoyaron a esa negra. Y eso hizo que un joven predicador, un joven pastor desconocido, se levantara y tomara la responsabilidad de defender a su raza. Ese jovencito llamado, desconocido para entonces, era el joven doctor Martin Luther King. Hoy tenemos dos cosas por hacer. O nos hacemos sordos y ciegos ante la injusticia, o hacemos algo. Yo no estoy hablando de ir a quemar neumáticos, a tirar piedra a la gente. Estoy hablando de usar las armas del Espíritu, el ayuno, la oración y sobre todo el testimonio de Jesucristo, viviendo un testimonio puro delante de los hombres, en la comunidad, en la familia. Eso no hay quien lo detenga. Vamos a orar. Yo quiero, si alguien ahí me está oyendo, me va a oír, está descarriado, abandonó el altar, abandonó el llamado, ya la llama de la pasión por el Señor se apagó. Hay gente que ni siquiera le testifican a nadie y son cristianos y van los domingos. Acabamos de ver una película, mi esposa y yo, llamada Medias Tintas,
donde hay gente que son cristianos nada más los domingos. Aquí hay gente que a nadie le hablan de Cristo. Usan el canal de YouTube, usan el Facebook, usan el WhatsApp, usan el Instagram, usan todos digamos, esas redes, pero para hablar de baba, para hablar de estupideces. Y yo nunca he visto a esa gente mandando un testimonio, mandando un texto bíblico, anunciándole a la gente que son cristianos. Eso es lo que tiene la gente muerta. Dios te bendiga, Pastora Mariela Forte. No puedo callar. No puedo callar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aquí de la hermana que me está viendo, la hermana Mariela Forte. Estuve predicando una campaña en un lugar que llaman la Cueva del Humo. La Cueva del Humo. Nada más el nombre puede decirte que había ahí. Prostíbulo, droga. Y la misma noche yo compré un traje. Tenía un traje nuevo y unos zapatos nuevos. Yo andaba con mi esposa. Me vestí, me fui a la campaña en la calle. Estaba llena de gente sentada en sillas. En la calle, ancianos, niños, todo el mundo de la iglesia, sentados allí. Y yo le di a mi esposa que se bajara. Yo iba a orar un poco, mientras yo estoy orando dentro de la camioneta. Empezó a lloviznar. Y de repente se desató un aguacero. Terrible. Y yo no quería salir porque tenía los zapatos nuevos. Fíjate tú. De repente entendí que Dios no me llamó a exhibir trapos, sino a exhibir a Cristo. Salí de la camioneta, metí los pies en el río porque estaba corriendo con fuerza la corriente de agua. Y empecé a danzar allí. Y oí la voz de Dios que me dijo, esta obra es mía, esta actividad es mía. Comenzó con agua, pero la terminaré en fuego. Y así fue. ¿Y sabe qué pasó? Ni un alma se movió, los niños se mojaban, las ancianas se mojaban, todo el mundo se mojaba allí bajo esa lluvia. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando los inconversos vieron que la iglesia no corría a las aguas, salieron corriendo y salieron de las casas a mojarse con la iglesia. Se convirtieron mucha gente. Un hombre estaba allí, un delincuente, oyó, recibió a Cristo y esa noche venían a matarlo. Y él lo dijo. Me vinieron a matar y los delincuentes con quienes él tenía alguna cuenta le dijeron, no te matamos porque nosotros respetamos este evangelio. Pero si tú te sales del evangelio te matamos. Esas cosas han pasado. Pero ¿dónde está? La iglesia que apenas llovizna y no van porque se le dañan los zapatos, se le ensucian, se le llenan de barro los neumáticos del carro. Porque tenemos ese Dios de 4 ruedas, ese ídolo. ¿Dónde está la iglesia que reta los tiempos? La iglesia que sale de la barca a caminar sobre las mareas, como hizo Pedro, a caminar sobre el mar embravecido. ¿Dónde está? La gente que se arroja al mar y se parte según ellos van caminando. Si tú no entras en la orilla del río, no se parte el Jordán. Esta noche es una noche. Es una noche para mí que ha sido de impacto porque hoy estuvimos encerrados acá, mi esposa y yo. Es un propósito. Y Dios me habló temprano y me dijo, como a las 3 de la tarde, me dijo, quiero que hoy te voy a dar una palabra para mi pueblo, que se han olvidado del perdido. Porque si no se ocupan de sus propias vidas, menos se van a ocupar del que está perdido. Si no se preocupan mucho de su propia salvación y de su vida espiritual, ¿cómo pueden preocuparse y perder el sueño por el que está perdido? Así que el que está ahí y se va a reconciliar con Cristo, hágalo ahora. Porque puede ser tu última noche, tu última mañana, tu último día, dependiendo dónde estés y el horario donde tú te consigas, donde tú estés, cuando llegue a ti esta palabra.
Pero esta palabra me la dio el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Quiero orar. Padre, yo prediqué lo que tú me diste. Prediqué tu palabra, Señor. Y lo hice tal cual tú me lo revelaste. Sé que esta palabra no se quedó allí. Tu palabra no está presa. Traspasa estas pantallas. Tu palabra va a entrar por las pantallas de los monitores de muchos teléfonos, iPad, tablet, computadoras, televisores. Va a entrar esta palabra y va a tocar vida. Rompe las cadenas del que está en pecado. El que está allí en pecado, tú no tienes que irte al infierno. Detén tu camino, cae de rodillas, confiésale al Señor tu pecado a Él, a ningún hombre, y Él te perdona al instante que tú abres su corazón. Él entra en tu vida y tu vida cambia, las cadenas se caen, se rompen en el nombre de Jesús. Reprendo ahora mismo, Satanás, suelta esas vidas, suelta esas almas, en el nombre de Jesús. Padre querido, abre las cárceles a los presos. Mira los que están atados, Señor, a cualquier vicio, drogas, pecado, pornografía, lo que sea, adulterio, fornicación, cualquiera sea el pecado. Rompe, Padre Dios mío, todo poder del diablo en el nombre de Jesús. Deja libre esas vidas, Señor. Satanás, te reprendo por el poder de la palabra. Todo el que está enfermo ahí, hay esperanza para tu vida. No tienes que morir pegado a una máquina de diálisis. No tienes que morir bajo tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Cristo llevó en su cuerpo la maldición de la enfermedad. Todo cáncer, sida, cualquier tipo de cáncer sea quebrantado por la palabra. Desaparecen los tumores. Tumores cancerosos, Padre mío, desaparécelos, sana los huesos, osteoporosis, te reprendo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de los huesos, Padre, inyecta, Padre mío, inyecta calcio en esos huesos, sana la matriz, sana el útero, reprendo, Señor, desaparece, Señor, los quistes en los ovarios, quistes en los senos, columnas con hernias, Padre, desaparece esas hernias de la columna, endereza la columna, tú has dicho que tú vas a enderezar lo torcido, endereza todo problema cervical, todo quien sufre de problemas de la cervical se libre, los que sufren de problemas de lumbalgia sean libres en el nombre de Jesús. Sana ese hígado graso por el poder de la palabra. El páncreas, Señor, reprendo a la diabetes en el nombre de Jesús. Pon insulina celestial para siempre. Sana el corazón, cualquier enfermedad del corazón, sánalo ahora. Desaparece el soplo, desaparece el corazón hinchado, desaparece a desinflamar ese corazón recrecido. Padre, la presión alta o baja, la reprendo, pongo una presión 120, 80 en el nombre de Jesús. Sana la leucemia. Mira los que sufren de leucemia, que están condenados a la muerte. Sana, toca, Dios mío. Toca, Padre mío, toca, Señor, esa columna, toca allí, por el poder de la palabra, todo tumor en el cerebro, desaparécelo. Señor, Dios mío, mira ese cerebro que está perdiendo la memoria, que está perdiendo la capacidad de recordar, de coordinar los pensamientos, el Alzheimer, lo quebranto por tu palabra. Quebrantamos, Padre mío, el Parkinson por tu palabra, Señor. Por tu palabra, los riñones, pon riñones nuevos. Pon riñones nuevos, Señor, en el nombre de Jesús. Sana la próstata, cáncer de próstata, desaparece en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Y digo creyendo que por las llagas benditas del Señor Jesucristo hemos sido curados. Sana los pulmones, enfermedades de pulmones, insuficiencia respiratoria, asma, bronquitis, cualquier enfermedad en los bronquios, los pulmones manchados, llenos de nicotina. Límpialos, Padre mío, a los nuevos en el nombre de Jesús. Sana los ojos, los oídos, cualquier enfermedad de los ojos, glaucoma, astigmatismo, Señor, estrabismo, daltonismo, lo que sea, hipermetropía, desaparécela. Miopía, desaparécela. Los oídos, pon, Dios mío, oídos nuevos, tímpanos nuevos, hazlos, Padre.
Señor, sana esas amígdalas. Sana esas amígdalas. En el nombre de Jesús. Ahí está, Señor, la tiroides. Sana esa tiroides. Sánala por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, será hasta la próxima. Que Dios me lo permita. Sé que vamos a estar más regularmente ahora, porque ya podemos hacerlo. Pero me gusta más salir cuando papá me dice, anda, y yo llevo la carta. Pero ya él ha escrito todo. Él está escribiendo este mensaje en las tablas de vuestros corazones. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo está a la puerta. Cristo viene, el Rey viene. Pronto estaremos en casa con papá. Dios te bendiga.